industria piscícola anualmente genera grandes cantidades de pescado y residuos asociados, incluyendo partes no utilizadas como cabezas, vísceras y la piel. Estos residuos representan el 60% de los subproductos y estos representan una problemática ambiental para los ecosistemas acuáticos debido a su descomposición, ya que agotan el oxígeno y alteran la composición química del medio, lo que se ve reflejado en la disminución de la biodiversidad en los hábitats afectados. Para mitigar la problemática ambiental de estos desechos agroindustriales, una opción interesante es la producción de hidrolizados de vísceras de pescado que podrían ser utilizados para sustituir la fuente de nitrógeno en el cultivo microbiano. Las vísceras de pescado, al ser un subproducto con características nutricionales significativas y costos bajos, pueden ser aprovechadas para la producción de aceites e hidrolizados proteicos. Estos subproductos podrían reemplazar parcial o totalmente sustratos comerciales convencionales en la industria, optimizando los recursos o reduciendo los costos. Este enfoque no solo sirve como un medio de cultivo microbiano, sino que también aborda problemas ambientales al reutilizar los desechos de la industria piscícola. Además, puede beneficiar procesos biotecnológicos al proporcionar una fuente de nitrógeno para la producción de metabolitos de interés científico, comercial o alimenticio como aminoácidos treonina y valina. Se sabe de producción de biomasa a partir de hidrolizados de vísceras de pescado, pero no se ha evaluado el comportamiento metabólico de las bacterias al exponerse a este sustrato. El conocimiento de cómo se comporta el metabolismo podría ser útil para optimizar procesos de producción de aminoácidos, considerando que la fuente de nitrógeno convencional suele ser la más costosa de los cultivos microbianos, y también el alto costo que tienen los aminoácidos en el mercado global. La actividad acuícola alcanzó un récord en el 2020 al producir 214 millones de toneladas, de las cuales 178 millones eran animales acuáticos. Y aunque el consumo se ha incrementado, ha ido aumentando a un ritmo del 3% anual, generando ingresos y alimentos, este aumento acelerado también conlleva problemáticas medioambientales que afectan adversamente a los ecosistemas acuáticos. Hay un interés generalizado en la producción de aminoácidos vía fermentativa, utilizando cepas de bacterias modificadas, puesto que su costo es mucho menor y el mercado global, en específico de los aminoácidos esenciales, ha aumentado mucho en los últimos años. Los residuos de pescado, como las vísceras, representan aproximadamente el 11% del peso total del pez y contienen proteínas, ácidos grasos, vitaminas y otros compuestos bioactivos. En el Tolima se investiga su uso en la producción de biocombustibles, específicamente biodiesel, gracias a su alto contenido de ácidos grasos libres. Además, se utiliza para la producción de hidrolizados proteicos con propiedades bioactivas que se utilizan para la elaboración de harina de hidrolizado para mejorar la dieta de la trucha arcoíris de cría, logrando mejoras en la supervivencia y en la ganancia de peso. Como objetivo general, tenemos analizar los hidrolizados piscícolas como fuente de nitrógeno para el crecimiento de 3 variedades de Escherichia coli y su producción metabólica. Los objetivos específicos de este proyecto son: primero, obtener los hidrolizados de vísceras de pescado con un 20% grado de hidrólisis, pues es el grado de hidrólisis que se identificó como el más favorable para el crecimiento bacteriano. Segundo, se busca analizar las cinéticas de producción de biomasa utilizando el sustrato complejo y analizar también las cinéticas de producción del metabolismo de las cepas dependiendo de cuál es el metabolito que buscamos en cada una. Se realizará un estudio experimental in vitro donde se evaluarán 3 cepas de E. coli. Las cepas tendrán un grupo control que consistirá de cada cepa inoculada en el medio de cultivo comercial. Cada una se hará por triplicado, esto para garantizar reproducibilidad y tener una reserva en caso de contaminación cruzada. Para evitar la contaminación cruzada se mantendrán las condiciones de asepsia y se realizarán pruebas microbiológicas, primero para confirmar la presencia del microorganismo que se busca inocular
y segundo, para confirmar que no hay contaminación por otras cepas bacterianas. El hidrolizado piscícola se obtiene de las vísceras de tilapia roja de la piscícola Algaitero en Colombia. Después de desangrar y triturar las vísceras, estas se congelan y se almacenan. La hidrólisis enzimática se realiza con alcalasa en lotes de 500 mililitros a 53 grados Celsius y a un pH de 10 controlado automáticamente. Y finalmente, después de todos estos procesos, el contenido de proteínas y de nitrógeno se determina mediante el método de Geldahl. En el estudio se valoran 3 cepas. Estas cepas serán obtenidas de la ATCC. La primera es la E. coli K12 domesticada, comúnmente utilizada en estudios experimentales. La segunda será la cepa beta IM4, una cepa superproductora de treonina modificada genéticamente. Mediante esta modificación se logra obtener más treonina de la que produce normalmente la célula, pero esta célula tendrá requerimientos especiales, pues requiere suplementarle isoleucina, metionina y prolina. Y por último, la tercera cepa será la CST877, es superproductora de L-valina. Necesita suplementársele L-treonina para poder funcionar y producir L-valina. Para el crecimiento microbiano se utilizará el mejor medio de cultivo identificado para cada cepa, que incluirá parcialmente hidrolizados de vísceras de tilapia roja como fuente de nitrógeno. Posterior a la inoculación, se tomarán muestras periódicas para analizar la producción de biomasa, el consumo de sustrato y la producción de metabolitos. Cabe aclarar que cada prueba se realizará por triplicados. Se tomarán muestras de los medios de cultivo cada 3 horas una vez que nuestros cultivos microbianos se encuentren en fase estacionaria, que es donde se produce mayor contenido de aminoácidos, en el caso de las cepas productoras de aminoácidos. Mediante técnica analítica se va a determinar la producción de biomasa, esto utilizando un método gravimétrico que se llama peso seco, donde podremos determinar la concentración de biomasa por litro de medio de cultivo. También al sobrenadante, después de haber centrifugado la muestra, se le realizará una prueba para evaluar la cantidad de azúcares reductores mediante el DNS, que es ácido dinitrosalicílico. Y posteriormente se van a medir la cantidad de aminoácidos y la cantidad del aminoácido que produce mediante HPLC. Esto utilizando una curva de calibración, y después los resultados obtenidos en la curva se podrán extrapolar a absorbancia en un espectrofotómetro. El HPLC se deberá adecuar para evitar un sesgo de medición. Esto se hará utilizando la misma columna para todos los aminoácidos. En esta se van a pasar las muestras estándar y con estas se van a comparar los picos obtenidos para confirmar y cuantificar la presencia de los aminoácidos en las cepas productoras de aminoácidos, como la cepa productora de treonina y la cepa productora de valina. Para las consideraciones éticas se tendrá como referencia la resolución 8430 de 1993. Este tipo de estudio y el microorganismo que se va a trabajar cabe dentro del grupo de riesgo número 1 del artículo 67, que es de riesgo mínimo. Aquí se exige que se cuenten con las instalaciones adecuadas para trabajar con microorganismos y que se cuente con un investigador que tenga los conocimientos necesarios para manejar el microorganismo y mantener las condiciones de asepsia. Se seguirá la legislación del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas o CIOMS como pauta para esta investigación, cumpliendo así con los requisitos de riesgo, la aislación del investigador principal y la obligación de informar ante la Comisión de Bioseguridad en caso de que se presenten irregularidades de acuerdo a la legislación vigente. Como resultados esperados tenemos la obtención de cinéticas de la producción de biomasa de las cepas de E. coli propuestas usando hidrolizados de vísceras como sustrato. Se espera realizar una difusión del conocimiento socializando los resultados obtenidos en este estudio. Esto primeramente compartiéndolo en el semillero del Grupo de Nutrición y Tecnología de Alimentos, también en las jornadas de socialización realizadas por Vicerrectoría de Investigación. Adicionalmente sería útil implementar una ponencia oral en las jornadas de Socializar que se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y, de ser posible, llevar los resultados del proyecto al evento anual de ACQF.